Vamos a ver acá, ¿dónde está? Uy. Vamos aquí, es acá. Vamos a ver. Ok, jóvenes. Vamos a ver. Ya aquí estamos empezando. Entonces, de la parte teórica, lo que teníamos pendiente era resolver el caso de los sistemas de información, que es lo que vamos a trabajar ahorita. Déjenme, solo estoy abriendo por acá. Hijo, aquí está. Aquí lo tengo, es este. Entonces les voy a compartir aquí la pantalla para que veamos el caso. Era 6 y esta compañía la que teníamos que trabajar para ver qué era lo que estaba sucediendo. Acordarnos así aquí siempre, en todo momento, que nuestra labor tenemos que verla como que es la del consultor que le va a proveer una solución a un cliente específico. Entonces, identificar bien al cliente y por eso es que se hace necesario que también logremos identificar la problemática correspondiente, porque nada ganamos con darle soluciones tecnológicas que no le solucionan el problema que tiene. Entonces, por ahí es por donde tenemos que tener ese pequeño cuidado de siempre hacer el análisis del contexto para encontrar qué es lo mejor para este cliente. Vamos a ver entonces, de este caso de Stacy, ¿quién me comenta los hechos relevantes? A ver, ¿algún voluntario o saco un voluntario? Díganme ustedes. Vamos a ver. Digamos, Jocelyn Paniagua. Hechos relevantes del caso de Stacy. Jocelyn. No está por ahí, disponible. Vamos a ver. Kendall Díaz. Sí, profe. Uh-huh. Yo diría que, bueno, los hechos relevantes de era primero que, bueno, ellos recolectan toda la información manualmente. Después, que la actualización de los datos es lenta e ineficaz. También podría decir de que la información la tienen muchas personas y cuando se actualiza, no se actualiza para todos. O sea, porque puede que la actualice una persona y no se actualice para las demás. Uh-huh. Y el proceso también para contar inventario y demás, bueno, es engorroso y poco confiable, dice ahí también. Ok. Eso está bien, pero ojo que ahí estás muy enfocado solo en los problemas. En hechos relevantes también tenemos que tratar de ver un poquito de qué trata la empresa para entender cuál es la importancia del proceso. Ok, Dependiendo de la importancia que tenga lo que nosotros estamos haciendo para la empresa, pues eventualmente va a haber más disponibilidad de recursos o más necesidades de protección en cuanto a seguridad de la información, ese tipo de cosas. Entonces, por ahí sería importante poner el tipo de servicios que ofrece, que es en cuanto a seguridad documental, que curiosamente es gestionando documentos y como que ellos mismos los trabajan muy mal, ¿verdad? Y otra cosita que es importante aquí, porque podríamos incorporarla eventualmente, no estamos diciendo que lo vamos a hacer, pero eventualmente podríamos incorporarla en la solución, es que ya están implementando el sistema de etiquetado para los activos. Entonces, como ya lo están implementando, digamos que es una iniciativa que podría generarnos algún valor para nuestra solución. Así que no tendríamos que partir de cero, sino que ya hay algo adelantado. Entonces, todo lo que podamos eventualmente utilizar para una solución, aunque después en el análisis veamos que ya no es necesario, pero en este momento del análisis es importante identificarlo como uno de los hechos relevantes. Pero está muy bien hecho esa extracción de los hechos relevantes. Vamos a ver, ¿quién me quiere compartir el problema central que identificaron? Profe, yo si quiere. Ajá. Yo identifiqué el sistema lento que tienen y poco confiable. Ok.
que necesita ser optimizado. Es que no quiero decir mucho, porque como el problema tiene que ser corto. Tiene que ser corto, sí, ¿verdad? Pero completo. Ok, no, Entonces, sí, digamos que sí, él tiene un sistema no eficiente o eficaz para todo el proceso que deben realizar. exactamente. Entonces, por ahí podemos verlo como que el proceso es ineficaz. Eventualmente, bueno, no sé si alguien quiere compartir algún otro problema. Acuérdense que aquí puede ser que todos identifiquen diferentes problemas. Lo importante es que realmente estén relacionados con lo que estamos hablando y que provean soluciones específicas. ¿Alguien tiene algo completamente diferente o parecido que quiera compartir? ¿O no quieren echarse al agua? No quieren echarse al agua. Ok, bueno, evidentemente el proceso es muy lento y tenemos el problema con la información, que para mí es el más radical. Habíamos hablado en algún momento que si todo lo que son tecnologías de la información son para gestionar la información, que lo peor que nos podría pasar es que no tengamos información interna que sea confiable. ¿Cómo vamos a tomar decisiones si la información que nosotros estamos procesando no está bien? Entonces, eso es un problema grave para mí. Y efectivamente, pues la iniciativa aquí, lo prioritario sería transformar todo ese proceso, la forma en la que lo están trabajando, en la que están gestionando todo esto, para lograr tener información que sea confiable en tiempo real, deseablemente. Entonces, definitivamente vamos a enfocarnos nosotros por ahí. Vamos a ver, entonces ahora les decimos a quién. A Glenn Vargas. ¿Cómo hacemos un análisis de esos hechos relevantes y de ese problema para descubrir las áreas donde eventualmente podríamos brindar soluciones? Conste, no estoy diciendo cuáles son las alternativas de solución, no. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Hacia los sistemas de información. Demasiado genérico. Los Em, sistemas de información yo podría decirte así. Lo que vamos a hacer es comprar un módulo de contabilidad. Vamos a llevar toda la contabilidad ahí. ¿Y eso en qué me sirve? Estamos hablando de que toda la información y el caso me habla de los activos con los que trabajan, los equipos, es donde tienen el problema. Por eso te digo, es demasiado, demasiado genérico. Y además de que necesito no tanto que me des la solución, sino que me digas, que me hagas el análisis, cómo enlazas esos hechos relevantes para llegar a las áreas en las que vamos a proporcionar mejoras. mm, Acuérdense que tienen que trabajar en esto, ¿verdad? De esto se trata el examen. Profe, ¿podría repetir la pregunta, porfa? Ujú. ¿Cómo? ¿Cuál? Bueno, lo que quiero es que me den el análisis que hicieron para llegar de los hechos relevantes y del problema identificado a identificar las áreas de mejora. Aquí les repito, áreas, no estamos hablando de soluciones específicas, perdón, sino de áreas generales de la empresa donde vamos a ir a proporcionar algún tipo de solución. Profe, ¿no sería la parte de TI que no sé, como que brinde soluciones para un mejor sistema, que sea más eficaz, más eficiente? Demasiado genérico también. Mm, Además de que, o sea, TI va a llegar a proponer soluciones. ¿A dónde? Lo que necesito que me digan es a dónde vamos a ir, porque acuérdense que una empresa es muy grande. Entonces, si decimos, te iba a proporcionar soluciones, ¿a quién? ¿A toda la empresa? Profe, sería al grupo encargado del inventario. Eventualmente. Pero, o sea, lo que necesito es que me desarrollen el análisis. ¿Quién dijo, profe, alguna? yo fui yo. Disculpe que los interrumpa, pero es que hay un compañero que está esperando Ah, que ok, ingresar. gracias, gracias. Ya voy a ver más, hay varios. Gracias. Gracias. Yo que creí que ya me iban a dar un análisis. ¿Vieron? Alegrón de burro, vamos a ver. Vean, aquí el asunto, lo que es importante, como les digo, es que esto de escribir el análisis, lo que es complicado es por pensar en escribirlo, porque es lo que uno hace. Por ejemplo, yo puedo empezar a decir, ok,
La empresa esta tiene activos, tiene un inventario, pero hasta el momento no, evidentemente no ha sido prioridad ordenar ese tipo de información. Puede ser relacionado, ya esto es un supuesto mío, ¿verdad? Puede ser relacionado a que antes tenían pocos proyectos y los pocos activos que manejaban los podían llevar en la hojita esa Excel y en la mente de la persona que gestiona toda la parte de inventarios, el dueño del proceso, y que ahí no tenían enredos. Pero han ido creciendo, ¿verdad? Y entonces, como han ido creciendo, ahora tienen más proyectos y al tener más proyectos también tienen más activos. Hay varias sedes, no se lleva trazabilidad de la información cuando un activo pasa de una sede a otra. Entonces, ya no se puede mantener el mismo esquema de trabajo que tenían en un inicio y mantenerlo debidamente actualizado. Entonces, vean que esto es hacer un análisis. Entonces, los problemas que estamos teniendo se basan en que ya no hay información que sea confiable, que esté disponible en el momento en el que se ocupa. Esto, si se mantiene de esta forma, lo que va a hacer es que eventualmente, como empresa, yo quiera participar en proyectos que ocupan ciertos activos específicos y en el momento en el que los necesito, resulta que están ocupados por otro proyecto, por otra gente o están en otra sede, lo cual me puede generar un problema muy grande con las personas a las que les estoy desarrollando el proyecto. Lo otro que podría suceder es que entonces, si me doy cuenta de que el activo no va a estar disponible, voy a tener que adquirir otro equipo con las mismas características para este proyecto porque ya estoy participando en la ejecución del proyecto, lo cual implicaría, por un lado, que tengo que hacer un gasto que no estaba planificado. Por otro lado, que nuevamente se actualiza el inventario de activos y no tengo la información correspondiente en algún tipo de documento. Entonces, como hay varias sedes donde se manejan los activos, ya se está desarrollando el proyecto de etiquetado de los activos, yo podría pensar en que voy a diseñar alguna solución tecnológica donde se lean las etiquetas cada vez que entran a una sede. Y entonces, con eso, que se actualice la información directamente y así yo tengo certeza de la ubicación en todo momento de cada uno de los activos. Que eventualmente esa información esté disponible para todos en un único documento, donde haya gente encargada de hacer las actualizaciones de los activos y que siempre ese único documento esté actualizado. Entonces, ya por ahí solucionaría mucho de los problemas que estoy teniendo en este momento. Estoy aprovechando ese sistema de etiquetado que ya está implementándose y lograría tener ese control de los recursos y eventualmente si voy a hacer adquisición de nuevos activos, que ya sea algo planificado y que no sea algo a la carrera como respuesta a una situación que desconozco. Eso es un análisis. Entonces vean que es pensar en todas las repercusiones que puede tener esta situación. ¿Qué pasa si no hago nada? ¿Cuáles van a ser los problemas en los que voy a incurrir? ¿Qué es lo que desearía evitar? Y entonces, a partir de ese tipo de pensamientos, que es el análisis, pues entonces ya yo digo, ok, definitivamente la solución es una herramienta y ya esto me da varias ideas. Conste, yo no he dicho todavía qué tipo de sistema, no he dicho si va a estar en la nube, no, nada de eso lo he dicho, eso ya viene en las soluciones. Pero ya yo sé hacia dónde me voy a enfocar. Ya yo sé que no es decir, voy a adquirir un sistema de información, sí, ¿de qué? No, eso es demasiado, demasiado genérico. Estoy enfocándome en esta parte de manejo de los activos. ¿Ok? Entonces, por ahí es por donde tenemos que trabajar para determinar ese análisis, las áreas generales de solución. ¿Queda más claro? Okay. Bueno, asumo que el silencio es positivo, que sí queda más claro. Sí, sí, señora. Okay. Sí. Vamos a ver, alternativas de solución. A partir de esto que les dije, y ya pensando que la alternativa de solución debe ser algo bastante específico, ¿quién me comparte alguna alternativa? Vamos a ver, Winnie. Winnie. ¿Estás ahí? ¿Sabes?
La verdad, no, todavía no entendí como muy bien el caso. Que no comprendes. O sea, como la descripción, digamos. Eh, o sea, no entiendo qué es lo que no entiendes específicamente, la descripción, lo que dice. Sí, digamos, como el problema y así. Pero es lo que hemos conversado. En el caso te está señalando una situación donde hay parte de la situación que no es la deseable, que es lo que tenemos que identificar. Algunas cosas que deberíamos lograr, que también tenemos que identificar. Y a partir de eso, mediante los temas que hemos visto en clase de tecnología, tenemos que establecer una forma de arreglar esa situación. O sea, yo te puedo explicar con más detalle este caso, pero cada caso es diferente. Entonces, la idea es que aprendan a analizarlo y a establecer esas soluciones, porque de igual va a ser en el examen, ¿verdad? El examen es un caso completamente diferente, donde tienen que analizar cada uno de los elementos para hacer toda esta relación de ideas, de hechos relevantes, de posibles soluciones, hasta llegar a escoger qué es lo que ustedes harían, pensando que ustedes son los consultores, que ustedes tienen que ir a solucionar esa situación. No pueden dejarlo medio, no, tienen que solucionarlo. ¿Ok? Entonces, o sea, no sé cómo más decírtelo, hay que leerlo bien. Por eso yo les mencionaba cuando estábamos viendo lo del método de estudio de casos, primera recomendación, lean el caso completo. Primero, completo, sin señalar, sin hacer nada. Así que lo leyeron completo, entonces vuelvan a leerlo y ya empiecen a señalar lo que les parece que es importante, lo que les parece que es relevante, lo que les parece que puede ayudarles a encontrar una solución, para que en el análisis ya empiecen a juntar todas las partes y armen su propia solución. Pero me parece que tal vez ahí es un poco más de esa metodología de no es leer una vez y ya salimos con todo, no, hay que leerlo mínimo 2 veces para comprender bien todo esto y poder hacer el análisis. Vamos a Profe, ver, ponemos a ¿quién? A Daniel pro- Lobo, profe, yo perdón, podría, sí, de que me gustaría intentar dar una sí, sí, solución. claro, ¿quién habla? Perdón, Sajira, Sajira, perfecto. bueno, es que usted nos había dicho que se pueden dar varias soluciones, ¿verdad? Aquí vamos a dar 3 alternativas y después vamos a escoger la mejor. Ah, ok, de pasarse a un sistema digital para llevar ¿cómo se diría? El procesamiento de los materiales o ¿cómo diría? Como el orden de los materiales, que ahí le Ujú, haya leído que ese era uno de los problemas de ellos. ujú. Lo que pasa es que aquí la solución, como les digo, tiene que ser un poquito más específica. Primero, bueno, recuerden que cada una de las alternativas de solución tiene que solucionar, independientemente de las otras, el problema que estamos encontrando. Entonces, si nosotros dijimos que el problema estaba enfocado en que la información no era confiable y que no estaba disponible y demás, entonces cada solución tiene que solucionar eso, valga la redundancia. Ahora, me Ok, decís adquirir un sistema, fue lo que me dijiste, pero yo tendría sí, que decir qué tipo de sistema, ok, eso es lo que le iba a porque ya preguntar. tengo que ser conciso, tengo que decir qué, Profe, ¿y un sistema transaccional ajá, que haga qué. que en donde, bueno, como estaban implementando las etiquetas de los activos que o sea, como que lo metan ahí y no sé. Ok, Tal vez pero por ahí vamos, por sí, ahí vamos. ¿Sí, Sahira? para seguirle la idea a la compañera, Ajá, igual un sistema transaccional que reconozca los códigos de barra en cada, ¿cómo lo diría? Producto y los almacene de forma ordenada. exactamente. Entonces, y ahí tenemos una aplicación que ya yo digo, ah, bueno, ya sé para qué es. Por eso les digo, si me dicen un sistema de información, de sí, ¿para qué? En cambio, ya me dicen eso, que lean, vamos a tener el equipo, ya eso me está diciendo que hay un equipo lector
y que el equipo lector va a mandar la información directamente a la base de datos y con eso voy a tener trazabilidad de cada uno de los activos. Ya eso es una solución que es específica. ¿Ok? Entonces, acá, acuérdense, en la solución puede haber varias cosas involucradas. Yo puedo decir que voy a hacer eso, que voy a crear una red, una VPN, por ejemplo, para la empresa, para que la información esté protegida, que voy a hacer una asignación de usuarios para que accedan a diferentes niveles a la información y que adicionalmente a eso voy a darles una capacitación. Todo eso es una solución, una sola. Porque la idea es que sea completa. Si yo necesito capacitación, pues entonces eso. Si necesito adquirir equipo de hardware, también tiene que estar incluida dentro de la solución. ¿Ok? No es que me digan una sola cosa, sino que ya con ese detalle ya yo puedo prever un poquito lo que voy a necesitar. ¿Ok? Ese es un sistema hecho a la medida. Entonces, yo podría decir, bueno, otra solución es que yo más bien compre un paquete de software que ya está hecho. Tiene la ventaja de que es más barato, va a estar listo más rápido. Lo que tengo que hacer es ir a ver cuáles son los requerimientos, cuáles son los costos, ¿verdad? Y si se adecúa lo suficiente a mi empresa. Y el paquete de software que voy a comprar precisamente va a ser para gestión de activos, que eventualmente va a tener más funcionalidades, porque ya si ese tipo de paquetes, ya les había mencionado, que usualmente se basan en las buenas prácticas del sector industrial. Entonces yo podría también decir, lo voy a comprar así. Otra podría ser, bueno, voy a desarrollar un proyecto para hacer un análisis de toda la infraestructura tecnológica de arquitectura empresarial, digamos. Entonces, si lo hago de arquitectura empresarial, voy a analizar muy bien toda la información, voy a analizar bien todos los procesos, voy a analizar bien todas las aplicaciones que necesito y voy a analizar bien toda la infraestructura tecnológica. Entonces, ya eso va a estar completo, va a ir de la mano con la estrategia organizacional y ya yo sé que va a estar completamente alineado con la estrategia. ¿Cuál es el problema de esa? Es muy cara y dura muchísimo tiempo en desarrollarse. Y probablemente voy a tener que invertir mucho también en nuevos componentes de hardware, por ejemplo. Pero es súper completa. ¿Sí, José Julián? Como había mencionado la compañera, porque una alternativa de solución no puede ser implementar un sistema transaccional que, según aquí lo que estoy viendo de la información, digamos, creo que cabría bastante bien dentro del caso. No, el problema no es que me diga un sistema transaccional, es que no me dijo un sistema transaccional para qué. Ya. Ajá, Lo que yo ok. necesito es que me especifiquen para qué es ese sistema transaccional. ¿Queda claro? Sí. Sí, sí, entiendo, como ya describirlo como más en relación con el caso, ¿Cuál pero es el propósito? ¿Qué es la información que quiero almacenar ahí? Pues no con lujo de detalles, no es que me van a decir código del activo, nombre del activo, descripción, no, pero que me digan, bueno, es un sistema transaccional para registrar los movimientos de los activos dentro de las sedes. Ah, bueno, perfecto, ya ahí tengo claro para qué lo quieren. Pero un sistema transaccional es demasiado genérico, ujú, ¿ya? Ese es el detalle que necesito. Pero vean que entonces, a partir de todo esto, ya tenemos 3 alternativas de solución. Cada una por separado me soluciona el problema. Son independientes una de la otra. ¿Cuál escogerían? En esta situación, ¿cuál escogerían? Profe, yo me iría por la de comprar ya el software hecho que me ayuda a todo esto, las transacciones y el ordenamiento, porque me ahorro tiempo. Me ahorro Y tiempo. como aquí estamos viendo de que cuando se pasan de un lugar a otro, duran mucho en recopilar los datos y para rejuntar todo ese tiempo perdido. Ujú. Esa es una forma, es decir, eso, lo que me interesa es el tiempo. Yo cuando escojo una solución de las alternativas que tengo ahí, yo puedo hacer asunciones. Yo puedo decir, a mí me urge o a la empresa le urge. Y como le urge, la alternativa que va a estar desarrollada más rápidamente es esta y esta entonces es la que yo recomiendo. Esa es una forma. Entonces ya ese es un criterio válido para seleccionar una de las alternativas de entre todas las que yo puse. ¿Ok? ¿Alguien opina diferente? ¿O nos quedamos con el paquete de software?
Aquí yo concuerdo. recordando que el paquete de software sí hay que adecuarlo un poquito, ¿verdad? Hay que hacer las configuraciones personalizadas, pero en general funcionan muy bien. ¿Alguien me iba a decir algo más? Melanie. Sí, yo concuerdo con Sophie y tal vez, no sé, me parece importante señalar que, digamos, en la justificación que ella dio, que no hay un problema económico, digamos, la empresa no tiene problema en pagar lo que sea. Entonces, digamos, aunque sea muy caro, ellos podrían pagarlo porque su problema está en la rapidez. Ajá. En este caso, nuevamente, en el caso, es que suena muy cacofónico, pero bueno, en el caso no me dice nada de que tengamos problemas financieros. Entonces, podemos asumir que no hay ningún problema en pagar el paquete de software. De todas formas, es más caro hacerlo en la medida que comprarlo ya hecho. Ahora sí, yo puedo hacer esas asunciones siempre y cuando no vayan en contra de lo que dice el caso. Si en el caso yo hubiera mencionado en algún momento que por la situación económica que tienen están limitados en presupuesto, entonces ya ahí sí, ya no podría decir, tendría que ir a ver los precios de los paquetes y ver si es posible invertir esa cantidad de dinero antes de recomendarlo. Pero mientras no vaya en contra de lo que nos decían en el caso, ustedes pueden tomar cualquier tipo de asunción. ¿Algún comentario final? Profe, yo también tomaría la primera opción, digamos, bueno, para tomar una posible solución, yo preferiría tomar un software que se pueda adecuar a las necesidades de la empresa, aunque sea más caro, digamos, que el que propuso la compañera al inicio, a pesar de que es más barato, digamos, a mí yo pensaría ya un sistema más a largo plazo, imaginamos que la empresa, digamos, siento yo que como sus activos están aumentando es que también está creciendo, ¿verdad? Entonces, posiblemente necesite un sistema que se vaya adecuándose a esa necesidad de crecimiento ya como específica. Entonces, no siento, bueno, yo no siento personalmente que sirva tanto comprar yo no he hecho porque uno no sabe hasta dónde se va a complicar la situación. Yo preferiría comprar algo adecuado para la empresa para que la pueda seguir utilizando a largo plazo. Ok, ese es un buen punto también. Vean que aquí, les repito, en este caso no dice nada al respecto, ni si les surge o no les surge, si tienen plata o no tienen plata. Entonces, lo que yo voy a valorar en las soluciones, en la decisión que ustedes me den, es que haya coherencia y que no contradiga todo el análisis que ustedes me hicieron antes. Por eso yo siempre les digo, la idea de que se haga un trabajo en equipo no es decir, Ana, usted hace los hechos relevantes, Marco, usted hace el problema, Paola, usted hace el análisis, Ignacio hace las soluciones y yo escojo la definitiva. Porque cuando lo hacen tan separado, no hay coherencia entre todo el trabajo. Entonces, a final de cuentas, me escogen una solución y la justifican de una forma que va en contra del análisis, que no tiene nada que ver con el problema o algo así. Lo importante, como les digo, es esa coherencia que exista y que en ningún momento se justifiquen en contra de lo que decía el caso. Entonces, vean que las dos justificaron su selección de las alternativas con criterios que son razonados y que realmente uno puede decir si es válido, tiene toda la razón. Entonces, pueden llegar a conclusiones diferentes y puede ser que se solucione realmente la situación bajo diferentes rutas de trabajo. Lo que me interesa, como les digo, es esto de que logren hacer ese análisis y llegar a ese tipo de conclusión. Para efecto del examen, así que llegamos a la solución que ustedes escogieron. Entonces, con base en esa solución, ya ustedes me van a tener que detallar las preguntas, los cuestionamientos que hay, que son iguales a los del caso de la red de talleres de maquinado. Ahí hay 3 o 4 preguntas. Déjenme fijarme, ya no me acuerdo cuántas eran. Profe, una pregunta. Ajá. A la hora de llegar y plantearle una solución a una empresa, uno tendría que también mencionar los costos o lo que tendrían que hacer o cambiar para poder llegar hasta ahí. La idea es que sea lo más detallado posible sin empezar la ejecución del proyecto. Entonces yo sí tendría que verme en la responsabilidad de decirle, vea, hay que pensar en cambio de plataforma de hardware con un costo estimado, no sé, de $70,000, más lo que son los ajustes de la plataforma de software,
que se calcula unos $50,000, más el diseño del sistema o algo así, que son tantas horas estimadas de trabajo y que eso tendría un costo aproximado de tanto. Todo eso sí lo aprueban en el momento en el que ya te dicen, sí, está bien, te voy a contratar, quiero que me lo hagas. Ya ahí es donde empieza la ejecución del proyecto. Digamos, ya eso lo vamos a ver en el siguiente curso de administración de proyectos, y ya ahí empiezo a sacar números más exactos. Entonces ya ahí levanto, digamos, los requerimientos del sistema. Conforme a los requerimientos del sistema, yo puedo planificar el detalle de las actividades. Con el detalle de las actividades puedo planificar el detalle de las horas. Entonces, tal vez yo dije, necesitamos 200 horas para desarrollar el sistema, y ya con ese detalle ya yo digo, no, mira, son 220. Pero digamos, ya eso es dentro del proyecto. La idea es hacer una estimación general, porque la empresa tiene que saber si el proyecto les va a costar $10,000 o $100,000. Entonces siempre va a haber un más menos ahí permitido, pero la idea no es que yo te diga 10,000 y que después, uy, qué pena, eran 100,000, ¿verdad? No, jamás. Entonces sí tiene que ser algo bastante aproximado, porque las empresas también desarrollan lo que es los estudios de viabilidad o de factibilidad para esos proyectos, para aprobarlos entre ellos. Ellos miden los costos, la inversión que tienen que hacer, los beneficios que van a esperar de esa inversión, y con base en eso toman sus decisiones. Si nosotros no les podemos dar un número, ellos tampoco van a poder hacer ese tipo de estudio. Entonces, lo que va a suceder para efecto de nosotros como consultores es que van a irse con alguien que sí les dio algún aproximado. Entonces sí es bueno que uno tenga ese tipo de costos ya más o menos generalizados para hacer una estimación, que nuevamente se sabe que es una estimación que va a cambiar, pero sí algo aproximado. Como les decía, en el caso de la red de talleres de maquinado hay 4 preguntas. El tipo de transformación digital, cuáles serían los beneficios esperados. Después, cuáles de los componentes de infraestructura, qué cambios recomendarían. La tercera es con respecto a los sistemas de información y aplicaciones, si es necesario cambiar el modelo del negocio, cuál sería la estrategia para la ventaja competitiva. Y la última es enfocado en las vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica, la parte de protección de recursos. Entonces, ustedes, así que tienen las 3 alternativas y me escogen una, para esa que escogieron, tienen que hacerme la explicación de esas 4 preguntas. Okay. ¿Preguntas aquí? Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. Entonces, bueno, para estos casos o los que vengan o los anteriores también, hay que saberse bastante bien como la materia vista en clase. O sea, sin eso no podemos, porque la solución tiene que ir por ahí, Claro. o sea, y si no la sabemos bien, no la vamos a poder resolver. Ese es el punto. Por eso yo les digo, el examen es a libro abierto. Yo no les voy a pedir definiciones. Ustedes podrían consultar eventualmente en el momento cómo era que se usaba esta cosa, cómo se usaba tal otra. Pero tienen que tener un buen dominio, porque si no van a batear. Por ejemplo, ajá. Perdón, y digamos, entonces, en el caso del examen, podría ser transformación digital o infraestructuras de TI, sistemas de información, o sea, la solución podría ser cualquiera de esos. No. Ustedes me dan la solución. Y a partir de lo que ustedes escojan, ustedes me tienen que explicar, bueno, ¿cuál es la transformación? Las preguntas, es más, ya se las comparto para que las vean. Déjenme ver acá. ¿Dónde estamos aquí? Sorry. Para compartirles. Esto que están viendo acá son las mismas preguntas que vienen en el examen. Entonces, ustedes ya me dijeron cuál es la solución. Ustedes van a comprar el paquete de software. ¿Ok? Entonces, tienen que responderme esto. Bueno, las 4 preguntas. A partir de ese paquete de software que ustedes van a comprar. O digamos, la otra compañera que dijo, no, yo voy a hacer un sistema de información a la medida, porque me parece mejor. Entonces, tienen que contestarme, a partir de ese sistema de información a la medida, todo esto. ¿Qué tipo de transformación se podría lograr a partir de esa solución? ¿Ustedes cómo ven el cambio a partir de esa solución que ustedes generaron? Sea el paquete de software, sea el sistema de información, sea como sea. De la infraestructura, ¿qué cambios tienen que hacerse en la empresa?
Entonces vean que tienen que ya saber, bueno, cuáles son los componentes de la infraestructura para ver cuáles de ellos se verían afectados por esta solución que yo escogí. ¿Es necesario alinear la arquitectura empresarial o puede permanecer intacta tal como está en el momento? Ustedes tienen que decirme si es necesario, ¿por qué? Porque es necesario, ¿verdad? O decir, no, se puede permanecer así por la urgencia, por esto, lo otro, aquí y allá. Lo que se recomienda es que la arquitectura se toque más adelante, no sé, por las razones que ustedes consideren. A partir de esa misma solución, ¿qué sistemas de información se deberían incorporar? Ellos me dicen, bueno, es un sistema transaccional. O decir, no, lo que ocupan es un sistema de gestión de conocimiento. O no, lo que interesa es un sistema de soporte a las decisiones. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué ocupan eso? ¿Ya? Y a partir de esa misma solución, vulnerabilidades de la infraestructura, ¿qué le encuentran? ¿Cómo protegerían la información? ¿Ok? Si optaron por trabajar en la nube, sí optaron, porque ojo, aquí el problema es que muchas veces me dicen, no, vamos a comprar equipos y lo vamos a tener instalado aquí y después me ponen lo que van a hacer en la nube. Y yo, bueno, ¿por qué si la opción que ellos pusieron no estaba en la nube? Pero si ustedes decidieron que van a trabajar en la nube, que van a tener los datos en la nube o que van a usar aplicaciones que están en la nube, bueno, ¿qué consideraciones tienen que incluir en la seguridad? Y si no es en la nube, igual, ¿cuáles son las protecciones que tienen que dar a los recursos de TI? A partir de la solución que ustedes me dieron. ¿Ok? Entonces, sí, claro que tienen que saber los conceptos, tienen que saber usarlos bien, para que no me pongan cosas que no tienen sentido. Y todo esto enfocado en la solución que ustedes brindaron. Primero ustedes me dicen qué van a hacer y ya con esto me dicen cómo lo van a hacer. Ok, es que no lo tenía muy claro, gracias, profe. ¿Ok? ¿Algo más? No. Ok, entonces vamos con la presentación del día de hoy. Ya se las voy a abrir. Déjenme ver un momentito acá el archivo este. Porque ustedes hoy sí tenían algunos que presentar, ¿verdad? El tema de seguridad. Sí, aquí los tengo. Perfecto. Y entonces ahora abro la presentación y vamos a empezar a hablar con esto de la seguridad de la información, que también es un tema hasta cierto punto fascinante, súper interesante y que conlleva también mucho conocimiento de la gente que lo trabaja directamente. Yo no trabajo enfocada en la parte de seguridad de la información, pero como soy auditora de TI, pues sí veo mucho todo lo que hacen para proteger los activos y demás. Y es súper interesante ver no solo cómo los protegen, sino todas las cosas, todos los posibles ataques. Pero bueno, seguridad de la información, entonces dijimos, si la información es el activo más valioso que tiene la empresa, porque es a partir de la cual se toman las decisiones de negocio a nivel operativo y a nivel estratégico, pues entonces obviamente tenemos que ver cómo garantizamos que la información no llegue a terceras personas que la puedan utilizar en contra de todo lo que nosotros queremos lograr. Entonces, por ahí sale toda la necesidad de ver esto y de entenderlo desde el punto de vista de negocio, porque no basta con desarrollar el sistema de información, es proteger esa información. Y para proteger la información, sí, la gente de TI viene, instala los equipos y hace la configuración, pero el negocio es el que decide hacer la inversión. Entonces, el negocio tiene que estar consciente de todas estas cosas para saber a qué activos de información va a dedicarles más recursos y a cuáles activos les va a dedicar menos recursos, dependiendo de la criticidad de la información. Así que vamos a hablar un poquito de vulnerabilidades de todos los sistemas y en general de toda la tecnología, los marcos de seguridad y control y la protección de los recursos. Primero entender, bueno, nosotros a nivel personal y a nivel empresarial y a todos los niveles, siempre nos vemos amenazados. Las amenazas son eventos, actos que pueden ocurrirnos en cualquier momento. Y nosotros, bueno, como una amenaza más bien se ve impactada por los deseos, pensamientos, decisiones de muchos factores externos, no dependen solo de nosotros, pues es una mentira pretender que nosotros vamos a lograr aniquilar todas las amenazas que tenemos. Como les digo, a nivel personal y a nivel empresarial es igual. Entonces, tenemos que aprender a vivir con esas amenazas. Lo que hay que entender es que están las amenazas, pero eventualmente las amenazas las puedo detener en la medida en la que yo reconozca cuáles son mis vulnerabilidades
y me proteja adecuadamente. Entonces, si yo sé que por donde yo vivo, ya en la noche, hay un lugar donde todas las bombillas de la calle están apagadas porque, por cualquier razón, y que hay un grupo de asaltantes que le encanta estar por ahí, pues entonces yo sé que mi vulnerabilidad sería pasar por ahí a horas de la noche donde está todo apagado y sobre todo si voy sola. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Que yo, aunque tenga que caminar más, voy a dar otra vuelta y voy a pasar por lugares que sean más seguros, o no voy a ir sola, o voy a ir en carro, en un Uber, en un taxi o en lo que sea. Pero como les digo, la idea es reconocer la vulnerabilidad para evitar el ataque. Pero si yo no me protejo o no sé que soy vulnerable, el ataque va a suceder. Porque siempre va a haber una tercera persona que está esperando cualquier vulnerabilidad para lograr explotarla a favor suyo. Y obviamente, si es a favor suyo, va a ser en prejuicio mío. Entonces, tengo que aprender a identificarlas para protegerlas adecuadamente y evitar todo el impacto negativo que pueda generar. Veamos este video. Muchas veces escuchamos en las noticias que empresas conocidas, servicios populares o incluso organismos y entidades públicas fueron víctimas de ciberdelincuencia. Perdón, Si están viendo todo, no, ya voy, sí, se me olvidó. Voy. Ya se los voy a poner aquí a compartir toda la pantalla. Ay, es que entre tanta cosa, aquí es compartir toda la pantalla. Listo, ya se los vuelvo a poner de cero. Ok, ahí está. Muchas veces escuchamos en las noticias que empresas conocidas, servicios populares o incluso organismos y entidades públicas fueron víctimas de ciberdelincuentes que, de alguna manera, lograron acceder a sus sistemas y robar sus datos. Una de las posibilidades que tienen para llevar a cabo estos delitos es aprovechándose de una vulnerabilidad, es decir, un agujero o debilidad en el sistema. Los cibercriminales usan constantemente estos pequeños errores para infiltrarse, y su herramienta predilecta para hacerlo son los exploits. Pero, ¿qué es un exploit? Un exploit es un programa o código creado para aprovecharse de un agujero de seguridad, lo que también llamamos vulnerabilidad, en una aplicación o sistema. Estas herramientas son muy útiles para los cibercriminales, ya que pueden usar vulnerabilidades en programas y lenguajes muy populares como Java y Flash, entre otros, y así comprometer muchos equipos al mismo tiempo. Si lo llevamos a la vida real, sería como si un modelo de cerradura que representaría el sistema o a la aplicación tuviera un fallo de diseño que permitiera crear múltiples llaves que la abrieran, el exploit, y así poder acceder a lo que trate de proteger. Existen dos tipos de exploits, los conocidos y los que aún no se han dado a conocer. Los conocidos son aquellos de los que se tiene constancia y podemos tomar medidas para evitar una infección. Mientras que los desconocidos se aprovechan de vulnerabilidades que todavía no fueron reportadas y que quizás ni siquiera los mismos desarrolladores han podido ver. Estos últimos son más conocidos como los Zero Day. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para protegernos? En primer lugar, es importante mantener todas las aplicaciones y los sistemas en sus últimas versiones. Las actualizaciones no solo incorporan mejoras en las funcionalidades, sino que también incluyen correcciones que sirven para cerrar o parchear estos posibles agujeros de seguridad. Y además, es vital contar con una solución de seguridad como Asset Smart Security, capaz de detectar y bloquear exploits que pueden aprovecharse de errores en navegadores web, lectores PDF, entre otras aplicaciones que usamos cotidianamente. Ahora ya sabes, ve y actualiza todas tus aplicaciones para estar más seguro y poder disfrutar mucho más de todo lo que Internet y la tecnología tienen para ti. Ok, pues entonces así es como trabajamos, identificando vulnerabilidades y tratando de protegernos lo mejor posible. Nuevamente, por más que sea el trabajo que desarrolla el departamento de TI, siempre va a haber vulnerabilidades, porque puede haber vulnerabilidades con los sistemas operativos, con los sistemas que nosotros hemos adquirido y demás. Lo que tenemos que estar entonces, tal como decía en el video, es pendientes de cualquier tipo de actualización, porque ellos se dan cuenta de esas vulnerabilidades, los desarrolladores hacen los parches y entonces actualizan las versiones. En el 2017 me parece que fue así, 17
hubo una vulnerabilidad en el sistema operativo de Windows. Windows la encontró, la identificó, la cambió, hizo el parche, puso a disponibilidad de todo el mundo la actualización y como un mes después, o menos de un mes después, hubo un grupo de hackers que tiró un virus que atacaba precisamente esa vulnerabilidad. ¿Quiénes se vieron afectados? Las empresas que no habían hecho la actualización con ese parche. Y en cuenta una empresa tan grande como Telefónica en España, ¿verdad? Que es toda la red de comunicaciones, es la empresa más fuerte, se vio súper afectada por esa vulnerabilidad y así otras empresas grandes. Entonces, vean que por acá la parte esta no solo se basa en ir a la configuración y que la gente de TI esté pendiente de eso, sino en algo tan sencillo como tener una política de actualización de todo el software y verificar que la política se ejecute adecuadamente, que cada vez que sale una actualización, se haga la actualización en los sistemas. Vamos a ver, por acá teníamos, entonces, seguridad, vamos a hablar de que, como les digo, no es solo la parte de la configuración, la parte de la máquina donde estamos trabajando, sino incluye toda la cultura organizacional. Y por eso, pues, tenemos que incluir esas políticas y procedimientos para evitar acceso sin autorización. ¿Sí, Juan Pablo? No, profe, que le iba a decir que, bueno, yo no sé mucho del tema, pero eso, no es- o eso de las actualizaciones, yo, bueno, no sé, yo tuve una experiencia en la que, bueno, recientemente, de hecho, Windows me pedía una actualización y como la actualización era muy, como lo que pasa en los iPhones, que si uno lo actualiza más de lo que el teléfono soporta y empieza a fallar, Por las y eso me versiones. pasó. Ajá, exacto, entonces lo actualicé en Windows y mi computadora casi explota. Bueno, sí, digamos que antes de hacer las actualizaciones en buena teoría uno debería hacer una revisión de los requerimientos de hardware que se ocupan, porque si no, sí te ponen muchos problemas. Digamos, en Mac ya llega un punto en el que te dice, no, yo a usted no le actualizo, con ese equipo yo no le actualizo. Y simplemente dice no y salado, ¿verdad? Ya te quedaste ahí y ya no van a salir más parches para esas versiones porque ya son viejas y demás. Entonces, a nivel empresarial, bueno, que también uno podría hacer a nivel personal, pues entonces uno tiene que revisar esos requerimientos. Obviamente tiene el asunto de que implica una inversión económica, ¿verdad? De estar cambiando los equipos. Los equipos están hechos con una vida útil que ya el fabricante la conoce, aunque nosotros no la conozcamos, y por eso es que de repente ya no te va a funcionar. Pero el riesgo de no hacer la actualización es esto. A nivel de nosotros, tal vez uno podría decir, bueno, si no actualizo mi teléfono, ¿qué más da? Mi mamá, por ejemplo, ella siempre ha dicho que ella no va a comprar un celular, que ella no lo compra por esto y lo otro aquí y allá, y que le parece que es una política comercial para que ella gaste más y demás. Entonces, a final de cuentas, yo tuve un teléfono y yo cuando lo cambié se lo regalé. Yo le dije, yo lo que necesito es que usted esté comunicada conmigo, que si eventualmente el teléfono de la casa, porque no hay electricidad, no funciona, que yo la pueda llamar y pueda saber que está bien, más ella que vive sola, tiene 77 años y demás. Pues entonces llegó un momento en el que ya le mandaron, el año pasado de hecho, le mandaban un mensaje donde le decían que a partir de enero ya no podía usar WhatsApp, ya no podía utilizar esto, el otro aquí y allá por la versión de software. Entonces, bueno, ahí tuvo que cambiarlo. Esas cosas pasan. Pero, digamos, a nivel de una empresa, nosotros no podemos pensar en que no importa, me quedo nomás viejo, porque vamos a tener problemas con la parte de seguridad, porque nuevamente les digo, ya hay un punto en el que los desarrolladores ya no van a hacer más parches para esas versiones, porque las nuevas versiones se supone que tienen todas esas vulnerabilidades contempladas. Entonces no van a seguir trabajando en las versiones viejas. Pero bueno, así es. Entonces, les decía, la idea es evitar el acceso sin autorización a la información, que nuevamente es lo que nosotros tenemos que proteger más. Todas las tecnologías de la información trabajan con la información, es lo que vamos a proteger, a gestionar, a procesar y demás. Vamos a ver este otro video también. Dag Fien. Jeroen. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja. Insecten.
Dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Sorry. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4... De 4e, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Maison rouge, balkon, blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Er staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, maar eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Asustados. Ojo que todo esto que nosotros publicamos en redes sociales, cualquiera que sea, está disponible para quien quiera verlo. Y si esto sucede con nosotros, pues obviamente va a suceder con una empresa. Siempre va a haber gente interesada en la información que nosotros estamos dando por cualquier motivo que sea. Y no porque nos conozcan, porque digan Alejandra, Selva, Mora. No, 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 no es por eso. Simple y sencillamente los ciberdelincuentes, por un lado, tienen muchísimo tiempo. A ellos no les precisa nada. Ellos pueden intentar atacar a una empresa hoy y si el ataque no sirvió, lo intentan mañana y si mañana no sirvió, lo intentan pasado mañana y no les genera ningún estrés porque no tienen que rendir resultados en un tiempo específico. En el momento en que algo les funcione, van a ganar muchísimo. En segundo lugar, ellos también trabajan con la tecnología y tal vez están más avanzados en el uso de tecnología que nosotros porque tienen tiempo para probarlo. Y así como nosotros vimos que hay sistemas de transacciones y que hay sistemas para soporte de decisiones, pues ellos utilizan ese mismo tipo de herramientas, solo que sus fines no son éticos. Entonces, ellos pueden recopilar información de un montón de redes sociales, las almacenan en bases de datos, tienen almacenes de datos y utilizan ese tipo de sistemas para detectar patrones de comportamiento, para grupos de personas específicos, para que les saquen la información y que ellos digan, mira, ataquemos a estos. Entonces, nuevamente, así como pasa con las empresas, pasa con nosotros y lo que tenemos que verificar es cuáles son las políticas personales o empresariales para proteger toda esa información que nosotros estamos brindando. Hasta qué punto es importante que demos tanto detalle de nuestra vida, de nuestra empresa, de nuestras transacciones, y hasta qué punto es mejor mantener cierto nivel de privacidad. Entonces, Perdón, eso fue lo que pasó con Facebook, que por eso lo mandaron a Mark Zuckerberg a la corte. Por muchas deficiencias en la seguridad de la información, claro. No supo proteger bien todas las vulnerabilidades que tenían y entonces sí lo acusan porque tienen que entender esto. Digamos, yo soy la empresa y ustedes son mis clientes. Entonces ustedes me dan su información a mí porque ustedes confían en mí. Yo soy su proveedor de lo que sea. Si a mí me roban esa información, yo soy responsable de la información de mis clientes porque ustedes me la dieron a mí en completa confianza. Si yo no sé protegerlas, a mí me pueden mandar a la corte por no haber protegido bien la información de ustedes. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que considerarlas dentro de todo lo que es la protección de la información de una empresa. Y de ahí viene la importancia de que ustedes conozcan de esto, porque ustedes van a estar en el lado del negocio, no en el lado de TI.
Entonces tienen que entender que es importante que se dediquen los recursos necesarios para la protección. Ahora, nuevamente, todo equilibrado. Si yo la información que manejo de mis clientes es información pública, que está disponible en cualquier lugar, ¿para qué voy a invertir en protección de información que es pública? Esa información no la voy a proteger. Pero la información que sí es crítica, la que es sensible, pues obviamente esa sí tengo que protegerla de la mejor manera posible, cueste lo que cueste, porque si no soy capaz de protegerla, no debería ser capaz de almacenarla ni de procesarla. ¿Ok? Entonces por ahí es por donde tenemos que enfocar todas esas relaciones y todos esos esfuerzos y todas esas inversiones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como les dije antes, tenemos que analizar nuestras vulnerabilidades para establecer controles de seguridad, donde esos controles van a ser cosas, acciones específicas que se van a desarrollar. Puede ser a nivel humano, ¿verdad? De una persona que los haga, puede ser algún tipo de registro físico, puede ser algún control automatizado en cualquier sistema de información, en cualquier plataforma, donde yo evite que suceda alguno de esos eventos que yo sé que pueden poner en riesgo mi información. De manera que yo pueda garantizar la seguridad, no solo de la información en sí misma, sino de todos los activos de información que contienen la información. Entonces yo tengo que proteger las computadoras, tengo que proteger los servidores, tengo que proteger los buses de datos donde se transmiten todos los paquetes de información en la red y demás. Y de esa forma, pues entonces trato de mejorar todo ese nivel de protección que tengo asociado. Pero entonces tengo que comprender que cada componente tiene diferentes vulnerabilidades, porque entonces, como son diferentes las vulnerabilidades, también tienen que ser diferentes los métodos de protección que yo tenga. Si hablamos aquí de cliente-usuario, los accesos sin autorización es lo primero que tengo que evitar. ¿Cómo evito eso? Con autenticación. Puede ser que tengo login y contraseña, puede ser que tengo algún dispositivo para hacer una validación biométrica de quién es la persona que está entrando, puedo tener cifrados, puedo tener varias cosas. Lo que tengo que hacer es escoger cuál, dependiendo nuevamente de la criticidad de la información. Y otro tipo de vulnerabilidades a nivel de usuario es que me metan datos incorrectos. Si me meten datos incorrectos, pues el procesamiento va a estar mal y el resultado va a estar mal. Entonces tengo que tener validaciones de datos y demás para garantizar que todo lo que entra es información de calidad. En las líneas de comunicaciones, como les dije aquí, que no me vayan a robar información cuando la estoy transmitiendo de un punto de la empresa a otro. En los servidores de la empresa, porque puede llegar cualquier tipo de software que me puede causar algún tipo de daño, sea un daño que me dañe, valga la redundancia, la información, que me dañe eventualmente las tarjetas, los circuitos de las computadoras, que me robe la información, lo que sea. Y ya dentro de los sistemas corporativos es donde vienen a robarme, a alterarme los datos y aquí eventualmente me pueden causar esas fallas de hardware o de software que son todavía más graves porque ya no tendría forma de acceder a la información bajo ninguna circunstancia. En este caso, ojo que el robo aquí de la información es difícil de detectar. Porque si yo voy en la calle caminando y alguien pasa y me roba la cartera, pues yo me doy cuenta, porque de ahí es un activo tangible, ¿verdad? Que yo sé que alguien me lo está quitando. Sin embargo, cuando estoy hablando de que tengo información en las bases de datos, ¿cómo me doy cuenta yo de que alguien copió esa información y se la llevó si yo todavía la tengo disponible? Usualmente cuando me roban la información no es que me dejan las bases de datos en blanco y digo, ay, se la robaron. No, todo lo contrario. Eventualmente ni siquiera me voy a dar cuenta de que me la robaron. Entonces, tengo que ver cómo la protejo de manera tal que si alguien quiere copiarla, yo me dé cuenta desde ese momento en el que quiere copiarla. Entonces, vean que es bastante el trabajo que hay que hacer en este sentido. Acá entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el malware, que es el software malicioso. Y para eso vamos a empezar, ya les digo con quién. Tengo a Andrea, que nos va a presentar lo que son virus y gusanos. Sí, profe, déjeme compartir pantalla. Ajá. ¿Lo están viendo? ¿Ya está cargando? Listo, ya ahora sí lo estamos viendo. Ok. Bueno, mi nombre es Andrea Fernández Pietri y les voy a presentar lo que es virus y gusanos.
¿Qué es un virus informático? Los virus se definen como programas informáticos capaces de autorreplicarse mediante la infección de otros programas mayores, que intentan permanecer ocultos en el sistema hasta darse a conocer, momento en el cual producen o provocan daños, problemas, molestias al sistema informático y por ende a los usuarios. Principales características. Son programas. El virus informático es un programa informático y en ese sentido no se diferencia de los programas de un ordenador. 2. Son autorreplicantes. Una de sus cualidades es la capacidad de clonarse, crear copias, ya sean idénticas y evolucionadas de sí mismos, y reproducirse dentro del sistema o sistemas informáticos en los cuales operan. 3. Permanecen ocultos en el sistema hasta el momento de la explosión. Los virus suelen ser programas de pequeño tamaño y que intentan pasar desapercibidos en el sistema hasta que llevan a cabo la acción para la cual han sido programados. Dañino. Todo virus causa daño ya sea de forma implícita, borrando archivos o modificando información, o bien disminuyendo el rendimiento del sistema. Algunos tipos de virus y su comportamiento. Tenemos los virus residentes. Este tipo se oculta en la memoria principal del sistema RAM, de tal manera que pueden controlar todas las operaciones realizadas en el sistema operativo. Están los virus de sobreescritura, que se escriben dentro del contenido del fichero o archivo infectado, haciendo que pueda quedar inservible. Se ocultan por encima del fichero de tal forma que la única manera para desinfectarlo es borrar dicho archivo perdiendo su contenido. Después está el retrovirus, que es un tipo de virus cuyo objetivo principal es atacar los antivirus, ya sea de una forma genérica o ataques de antivirus específico. En sí mismo no produce ningún daño, pero permiten la entrada de otros virus. Virus de Active Agents y Java Applets son programas que se ejecutan y se graban en el disco duro cuando el usuario está en una página web que los usa. Virus voraces son altamente destructivos, ya que se dedican a destruir principalmente todos los datos a los que pueden acceder. Virus reproductores y conejos son virus cuya característica principal es reproducirse constantemente hasta terminar, ya sea con la capacidad total del disco duro o con la capacidad de la memoria principal. Luego, los principales daños que generan los virus es que el sistema se detenga, borrado archivos, comportamiento erróneo de la pantalla, despliegue de mensajes, desorden en los datos del disco, aumento de tamaño de los archivos ejecutables, reducción de la memoria total. Igualmente se presta para el robo de información bancaria, spam en el correo electrónico y destrucción de archivos. Por otro lado tenemos los gusanos informáticos, que es un tipo de malware que se propaga automáticamente sin necesidad de infectar otros archivos, ya que puede duplicarse a sí mismo. Por tanto, puede extenderse sin necesidad de intervención de los usuarios de los equipos infectados. Su finalidad no es destruir archivos o equipos, sino que están pensados para consumir recursos de un sistema o red de comunicaciones hasta saturarlo y provocar la caída. Sus principales características, su principal misión es reenviarse a sí mismo. Después suelen programarse por sí mismos sin modificar o ocultarse bajo otros programas. Los gusanos son programas completos que pueden funcionar por sí solos y que por tanto no necesitan afectar el código de otros programas para replicarse, y su presencia aparece por errores y debilidades de protocolos, y usualmente se transmiten por correo. Algunos gusanos y su comportamiento son aquellos que se aprovechan de la vulnerabilidad del software, que están diseñadas para utilizar agujeros de seguridad descubiertos en programas cuya utilización se encuentra de manera muy extendida, tales como correo electrónico, navegadores de internet, etc. Después están los gusanos que se propagan a través de redes locales, que se propagan a través de los recursos compartidos en una red local, impidiendo incluso llegar a bloquearla. Tenemos los gusanos que se propagan en aplicaciones, que la gran difusión, de aplicaciones peer-to-peer, es que la gran difusión de este tipo de aplicación está diseñado para compartirse entre los internautas. Para ello, este tipo de gusanos crean los directorios compartidos con ficheros, nombres atractivos para que los usuarios lo descarguen en sus equipos. Y los gusanos que se propagan directamente a través de internet, este tipo de virus no tiene ningún soporte para propagarse desde un ordenador a otro, ya que su táctica consiste en buscar puertos de comunicación desprotegidos para introducirse de manera oculta en el usuario. Los principales daños que generan los gusanos es el consumo de banda ancha, saturación del equipo cómputo, molestias al trabajar y robo de información. Inclusive algunos gusanos pueden incluir como parte de su código algún virus informático, bomba lógica, troyano o puerta trasera, que actúe sobre los equipos en los que se logran establecer. Y los mecanismos de prevención es el uso de firewall, tener un buen antivirus, en el ámbito empresarial generar planes de contingencia, nunca abrir correos de los cuales sabemos que su origen es desconocido, crear un directorio para todos los ficheros que se bajen de internet y no tener la opción de vista previa de algunos programas de correo electrónico. Y eso sería. Muy bien. Eso sí. Puedes respirar. No, súper completo. Bueno, yo creo que ahí nos queda muy claro, ¿verdad? Y esto, pues, todo el mundo en algún momento se ha visto infectado. Por aquí, los que manejan Mac,
el cuento ese de que a la Mac no se le pegan ni virus, ni troyanos, ni nada de eso, es mentira. Hay que tener los antivirus también, y no solo antivirus, sino antivirus que sean especializados para Mac, para que ataquen correctamente y para que logren detectar todos los virus que son enfocados en ese tipo de sistemas. Entonces, todo el mundo tiene que tener esto bien analizado. De hecho, a mí me pasó, yo tenía una Mac y todo, yo le puse un antivirus que muy bueno, muy bien recomendado. Un montón de gente me dijo que era de lo mejor que existía. En la PC me funcionó perfectamente y en la Mac me pegó un troyano que tuve que formatear toda la computadora y resulta entonces que, ay, que sí, que resulta que ese no está hecho, no está enfocado para Mac, entonces no actualizan la base de datos de los virus completamente, entonces no siempre los detectan, ¿no? Y así. Así que hay que ir a verificar al detalle para cada dispositivo cuál es el antivirus que mejor les pueda funcionar. Vamos ahora entonces con... Profe, Ajá, yo tengo una pregunta, sí. o para la compañera o para usted, no sé, cualquiera. Pero, o sea, sin que suene mal y no es para fines malvados, pero ¿cómo, o sea, cómo nace o cómo se crea o programa un virus? O sea, o solo nace o cómo funciona No, eso. un virus, pues obviamente es un software que alguien creó. La idea es que, bueno, cuando uno ejecuta cualquier aplicación, eh, ya vimos que se genera un código objeto, que es el que se ejecuta, que se eleva a la memoria del computador, está en la memoria RAM, ahí es donde está activo, donde está corriendo. Entonces, lo que hace el virus es que se activa en una computadora y cuando llegan los códigos objeto de otras aplicaciones que se empiezan a ejecutar, se replica, o sea, su código, parte de lo que tiene es copiar ese texto dentro de los mismos códigos de objeto de las otras aplicaciones. Entonces, altera el archivo original. Digamos, si yo tengo el virus en el Excel, cuando abro el Excel está activo en la memoria. En el momento en el que yo abro Acrobat, por decir algo, entonces, donde el virus sube, perdón, donde el Acrobat sube a la memoria RAM, en ese momento el virus detecta una nueva aplicación, modifica el código objeto del Adobe en este caso, y entonces ya queda con ese nuevo código ejecutable ahí. Cuando no, entonces yo tenga abierto el Adobe y no el Excel, ya el Adobe está infectado y cualquier otra aplicación lo va a hacer. Entonces, está programado precisamente a nivel de instrucciones en lenguaje máquina para copiar directamente en los archivos objeto, no en los códigos fuente. Y entonces así es como se logra la propagación. Entonces, claro, si yo llego, por ejemplo, con un USB y lo conecto, el USB tiene un formato, que es un sistema también base, que se carga en la memoria de la computadora donde yo lo conecto. Entonces, ese virus se instala en el código objeto de ese sistema operativo que tiene el USB y entonces ya el USB queda contaminado. Cuando yo ese USB lo conecto en otra computadora, donde la computadora lee ese archivo y el archivo del sistema del USB queda en la memoria, contagia todas las aplicaciones que tiene abiertas y así es como sigue propagándose. ¿Queda claro? El gusano es diferente, porque el gusano lo que hace, como decía Andrea, es que más bien es un programa independiente, no se copian pedazos de ese programa en los otros, sino que más bien se replican. Entonces, si yo lo tengo ejecutándose porque se cargó en mi computadora, en el momento en el que yo esté conectada a Internet, que ahora todo el mundo está conectado a Internet siempre, pues entonces envía todos los contactos. Y así empieza a esparcirse por todo lado y pues entonces ya cumple con las instrucciones que tiene, las que sean, que les pusieron con el propósito que tiene ese software. ¿Ok? Vamos, Kevin, con los ataques por inyección de SQL. Kevin, ¿está? ¿No está? Sí, profe, puede compartir. Ok. ¿Listo? ¿Se ve? Sí, ya se ve. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ken y yo les voy a hablar de los ataques por inyección de SQL. ¿Qué es un SQL? Es un lenguaje de consulta estructurada que se utiliza para consultar, operar y administrar los sistemas de bases de datos relacionales
Este es empleado para gestionar bases de datos en sus distintos niveles, usuarios, programadores y administradores de base. Y cabe destacar que los sistemas de bases de datos se utilizan de manera común para proporcionar una funcionalidad de servidor para muchos tipos de aplicaciones web. ¿Qué es un ataque por inyección de SQL? O sea, este ataque consiste en la inserción de un código SQL por medio de los datos de entrada desde la parte del cliente, del usuario hacia la aplicación, y por medio de de la inserción de este código, es que el atacante logra modificar las consultas originales que debe realizar la aplicación y ejecutar otras distintas con la intención de acceder a la herramienta, obtener información de alguna de las tablas o borrar los datos almacenados, entre muchas otras cosas. Entre los tipos comunes de inyección de SQL están las cadenas mal filtradas, la incorrecta manipulación de tipo, la evasión de firma. Esta evasión de firma, digamos, existen muchas aplicaciones que bloquean sistemas de detección, que bloquean este tipo de ataques, pero no todos los programas son a pruebas, por lo cual en algunas ocasiones las firmas pueden ser evadidas. Luego está el Blind SQL Injection, que estas son las que se conocen como inyecciones de SQL a ciegas. Están las parcialmente ciegas y las totalmente ciegas. Por ejemplo, las parcialmente ciegas se pueden ver en pequeños cambios en las páginas de resultado. Pero, por ejemplo, digamos, una inyección deficiente por parte del atacante lo puede redirigir a la página principal, y si topa con suerte, eh, lo, lo que pasa es que le devolverá la página totalmente en blanco. Y entre los impactos de un ataque de estos está la divulgación de información, comprometer la integridad de los datos, la disponibilidad de los datos para fines ajenos para los que se necesitan, y ejecución de comandos remotos. Y entre las recomendaciones y maneras de prevención, bueno, entre las recomendaciones es importante destacar que la mayoría de estos ataques suceden en sitios web, lo cual no afecta a los dispositivos de los usuarios, por lo que los encargados de las páginas o aplicaciones web deben tener siempre actualizados de manera correcta los servicios, y que también es importante siempre tener un plan de recuperación ante este tipo de desastre informático. Se le debe dar un seguimiento, digamos, a los datos que se robaron, o sea, qué tipo de datos se filtraron, si son solo nombres o direcciones, o si son ya los correos o números de cuentas, de tarjetas de bancos. También se deben tomar medidas de inmediato, según el tipo de datos que se haya robado. Por ejemplo, si se trata de contraseñas, se deben cambiar todas las credenciales de inicio de sesión, y no se debe volver a poner contraseñas iguales a las que se robaron. Siempre se debe tener a los clientes informados de las medidas que se están tomando al respecto. Y a manera de prevención, lo más importante siempre va a ser programar bien. Se deben, pues, en este caso, y es poner en práctica las necesidades básicas y el interés para desarrollar una aplicación totalmente segura. También es importante delimitar los valores de las consultas, escapar de los caracteres especiales que se utilizan en las consultas de SQL, verificar siempre los datos que el usuario introduce, y asignar los menos privilegios posibles al usuario que va a conectar con nuestra base de datos. Y eso sería. Gracias. Yo hablando y tenía el micrófono apagado, perfecto.
Acá, ojo que habíamos hablado cuando veíamos toda la parte de infraestructura, de que en las aplicaciones web, uno de los beneficios que tiene utilizarlas es que sirven sin ser dependientes de lo que es el sistema operativo, de los lugares, los sitios que accedan a ese tipo de aplicación. Entonces me da mucha interoperabilidad. De ahí que entonces muchas empresas empiecen a utilizar las aplicaciones web y de ahí pues entonces que muchos de los ciberdelincuentes quieran atacar esas aplicaciones web, porque esa interoperabilidad les permite acceder a todos los sistemas, a todas las plataformas a las que se conecte la persona mediante ese tipo de aplicación. Entonces, por ahí es que han explotado mucho. Ahora vamos con, ya le digo, Jorge Alvarado, que nos va a exponer un poquito de lo que es el ransomware. Jorge. Sí, profe. Ahí se... Ya está cargando, listo ya. Bueno, buenas tardes. Yo soy Jorge Alvarado y les voy a hablar sobre lo que son ransomware. Esta palabra proviene de ransom, que significa rescate, y ware, que significa programa informático o software. Estos son programas malintencionados que cifran los archivos informáticos y fuerzan a los usuarios a pagar una suma de dinero, a menudo en forma de moneda virtual, para recobrar su uso. Estos dispositivos son utilizados tanto en ordenadores como en tabletas y teléfonos inteligentes y pueden afectar a particulares y empresas o instituciones. Esto puede suceder debido a que la víctima consulta una página web infectada y en unos segundos el programa puede implantarse en su ordenador sin ser detectado. Y a partir de este momento el ordenador se encuentra cifrado y bloqueado, por lo que en general el usuario debe pagar para recobrar el uso de su computadora. Entre las principales consecuencias que se tienen por los ataques de este tipo por este tipo de ciberataques se encuentra la pérdida temporal o total de información, interrupción de las operaciones normales del sistema y pérdidas financieras. Existen dos tipos principales. Se tiene el de bloqueo de pantalla, que este no cifra los archivos, sino que lo que hace es bloquear el acceso al dispositivo. El ataque desencadena algunos procesos y modifica la configuración de la computadora. Se muestra una pantalla con el mensaje de rescate impidiendo cualquier tipo de interacción con el dispositivo. Y el otro es el ransomware descifrado. Este impide el acceso a los datos del usuario cifrando los archivos del dispositivo con algún método específico. Una vez infectado, el atacante solicita el rescate para la recuperación de los datos. Un dato importante es que muchas veces el pagarle lo que solicita al ciberdelincuente no me va a garantizar que ellos me devuelvan los archivos. Entre las recomendaciones ante un tipo de ataque de ransomware se tiene que se debe desconectar inmediatamente de la red los equipos infectados con el objetivo de aislarlos. En caso de que el virus afecte a una empresa o a una institución, se debe alertar lo más rápido posible a los responsables informáticos. Se debe restaurar el sistema, para ello también se debe ser más rápido que el ransomware. Y es mejor evitar pagar el rescate porque nunca se tendrá ninguna garantía de que los delincuentes le van a devolver los datos. Por lo tanto, si se pregunta en estos casos qué hacer, lo más indicado será desde ya prepararse con una copia de seguridad. Y por último, las prevenciones para no sufrir este tipo de ataques. Se tendría que realizar actualizaciones constantes de los programas de seguridad, utilizar software seguros y confiables para tener garantía de que su ordenador está bien protegido, mantener actualizados los sistemas operativos de Microsoft, asegurarse de mantener siempre una copia de seguridad limpia, ya que en caso de ser atacado se podrá restaurar de forma fácil
el ordenador, lo que hará que vuelva a tener acceso al mismo con todos sus archivos y tener precaución al abrir correos o visitar sitios web de dudosa reputación, ya que esta es una de las principales tácticas utilizadas para la implantar, perdón, un ransomware en los sistemas del computador. Muchas gracias. Ok, tal como lo decía Jorge, un gran problema sobre pagar el rescate es, bueno, esa vulnerabilidad de que ya saben que vamos a pagar y que entonces ahora le podemos pedir más información. Pero ya ha habido ataques que se dan donde la víctima paga por la contraseña para desencriptar toda la información y resulta que no funciona. Y los mismos hackers en algunos lugares han dicho que qué pena que ellos no hayan probado la clave. Entonces que no tienen forma de descifrar toda la información, de desencriptarla. Entonces a ese punto hemos llegado. Definitivamente lo que él decía es tener un plan de recuperación ante desastres, que eso es parte de lo que debería generar toda compañía en cuanto a sus recursos informáticos, donde se incluya la forma en la que se deberían recuperar en el momento en el que se detecta que hay un ataque de este tipo, todo lo que tendrían que hacer para detener el nivel de encriptación o de contaminación por el malware y para recuperar todos los datos. Y esto tiene que ir de la mano con una política de respaldo que vaya también asegurando que se tiene toda la información necesaria para no estar llegar a un estado crítico de la empresa. Por ejemplo, si somos un banco, por ejemplo, decir, bueno, la bolsa de valores, por decir algo así, para la bolsa de valores perder la información de una hora es algo catastrófico. Entonces, probablemente deberían tener unas políticas de respaldo donde, no sé, cada 10 minutos se hagan los respaldos y que si eventualmente se dan cuenta de un ataque, detengan las operaciones en su centro de procesamiento principal y que empiecen a trabajar en un centro de procesamiento alterno y que puedan levantar toda la información en ese centro de procesamiento alterno. Pero nuevamente, para esto hay que estar preparado. No es solo decirlo en el momento, es que hay que tener los respaldos, hay que hacer las pruebas. Cada una de las personas involucradas tiene que estar consciente de cuáles son sus responsabilidades, las funciones que tiene y cuándo tienen que ejecutarse y en qué orden cada una de esas acciones. Entonces, vean que es un poquito más que solo pensarlo, sino que requiere de mucha planificación para lograr hacerlo correctamente. Vamos ahora entonces, de acá nos faltaría hablar un poquito, bueno, los caballos de Troya, estos son programas que tienen un propósito específico y que nos lo venden como una aplicación con ese propósito, pero que tienen escondido algunas instrucciones que ya no forman parte del objetivo de la aplicación y que eventualmente pueden dañarnos. Entonces hay que tener cuidado porque puede ser algo como, no sé, ahora que están de moda esas aplicaciones donde uno pone la imagen de uno y entonces le sale cuando uno, cómo va a ser uno cuando sea viejito, ¿verdad? Entonces, no estoy hablando mal de ninguna aplicación en específico, pero digo, es un ejemplo clásico de algo que podría pasar. Y ustedes instalan la aplicación porque quieren verse y usarla y aquí y allá, y la aplicación realmente hace eso, pero además tiene algo escondido que nosotros no sabemos. Y eso es lo que eventualmente se puede activar y nos puede afectar. ¿Cuál es la recomendación? No instalar todas las aplicaciones por la información que les llega por internet, sino antes de aplicarlas ir a buscar en Google o en donde sea tal aplicación, ir a alguno de los blogs donde se habla de esa aplicación y por ahí usualmente cuando ya tienen un caballo de Troya, por ahí alguien pone, no lo instalen, tienen un software así que hace tal cosa y tal otra, mejor usen tal otra aplicación que sí es segura y que sí es confiable. Entonces es un poquito asesorarse, no dejarse llevar por el momento. Y otro, bueno, el spyware, que el spyware nace inicialmente como una forma de monitorear el comportamiento de las redes, ¿verdad? Todas las partes, los cables, los buses de datos de comunicación de las redes, para poder detectar cuando alguno tenía algún tipo de falla. Entonces, donde se detectaba algún comportamiento inadecuado, pues entonces se avisaba al administrador de la red, el administrador de la red podía ir exactamente a ese segmento de la red a ver qué era lo que pasaba y arreglarlo. Esa fue la idea con la que nació. Sin embargo, como siempre, ¿verdad? Hay gente que utiliza todas esas buenas cosas para hacer cosas malas y entonces encontraron que es un método que se puede utilizar para espiar todo lo que se transmite en una red y eventualmente que yo pudiera decir,
oh, mira, esto va para tal empresa, me interesa verlo. Entonces lo copio, lo envío para que siempre llegue al destinatario, pero empiezo a copiar ese tipo de paquetes cuando realmente no debería. Entonces, pues tener las precauciones para evitar ese tipo de copias. Como nuevamente, si la información es muy crítica, debería enviarlas por un método seguro y además cifrarlas para que si alguien logra leer el paquete, que igual no logre interpretar. Después hablamos un poquito de los crímenes informáticos, que bueno, por aquí, para que sea considerado un crimen, tiene que estar contemplado dentro de la legislación de cada uno de los países. Si no está dentro de las leyes contemplado como un crimen, pues es una acción no deseable y demás, pero no podría eventualmente ser juzgado. Hay dos tipos de clasificación. Está cuando nosotros utilizamos la tecnología como un instrumento, como un medio, que es cuando el objetivo no es un ataque tecnológico propiamente, sino que es un crimen normal, pero que por medios tecnológicos se me facilitó hacerlo. Por ejemplo, no sé, en redes sociales, si yo hago un perfil para que crean que yo soy una persona menor de edad, un niño o algo así, y así que me comunico con otros niños y entonces quedamos de encontrarnos en un parque, en algún lugar, y entonces cuando el otro niño o la otra niña llega, pues entonces ya lo secuestran. Entonces vean que el delito en realidad no fue tecnológico porque fue un secuestro, pero como se valió por medios tecnológicos, pues entonces tiene una penalización diferente de si se hace, digamos, con los métodos tradicionales. La otra forma es cuando más bien la tecnología en sí es el objetivo del ataque y que esto es precisamente cuando tratamos de atacar los equipos, de alterar la información de alguna forma para que le genere un impacto negativo al dueño de esa información. Después hay dos tipos de actores, obviamente la parte del sujeto activo, que es el atacante, donde el atacante es lo que nosotros conocemos como el hacker. Ahora, les cuento que cuando nació todo este asunto de los accesos así no autorizados, el hacker no era un delincuente, sino que más bien eran usualmente estudiantes de informática muy preparados, gente con mucho conocimiento, que se ponían retos. Yo quiero entrar en la base de datos del Pentágono. Entonces empezaban a hacer una competencia para ver cuál era el que lograba acceder primero a las bases de datos del Pentágono. Y entonces así que entraban, lo que dejaban era un mensaje, se ponían un seudónimo, estuvo aquí. Y ya entonces era el campeón, ¿verdad? Era ese tipo de competencia que no puedo decir que es sana porque estaban haciendo acceso sin autorización, pero que no tenían la idea o el objetivo de cometer un crimen en sí mismo. En este punto empezaron a salir los crackers, que los crackers sí eran los que querían beneficiarse victimizando a otros terceros, a otras empresas. Sin embargo, como se puso de moda el asunto de los hackers, ahora se le dice hacker a todo mundo, independientemente de que sea como un reto profesional o académico o que sea realmente con un objetivo criminal. Y después tenemos a los sujetos pasivos, que seríamos todas las víctimas de esos ataques, que en esto, pues, el asunto es que se desconoce en realidad la cantidad de personas atacadas, porque a mucha gente le da vergüenza, sobre todo cuando hablamos de empresas. Si yo tengo mis clientes y me roban la información de mis clientes, es un daño grande a mi reputación, a la imagen que tiene de mi empresa. Entonces muchas veces se callan y al callarse lo que hace es no propiciar una mejor divulgación de todas estas situaciones y pues entonces todos los proyectos por actualizar las leyes y demás se ven afectados porque como no hay tantas víctimas registradas, pues entonces no cobra tanta importancia como debería. Después tenemos la parte del cibervandalismo, ¿verdad? Que es cuando se atacan directamente los activos de información para interrumpir la información, la transmisión, para desfigurarlos o destruirlos intencionalmente, sitios web o sistemas corporativos, sea como sea. Por ahí también vamos a ver que estos son los tipos comunes de cibercrímenes y en esto, ya les digo, hacia aquí está, perdón, Juliana nos va a explicar spoofing y sniffing. Juliana está por acá. Sí, profe, ya pongo la pantalla. Déjate compartir.
Bueno, yo les voy a hablar hoy de los ataques de spoofing y sniffing. Primero está el spoofing, que hace referencia al uso de técnicas de suplantación de identidad, generalmente con uso malicioso en investigación. Existen varios tipos de spoofing y entre ellos se encuentra el IP spoofing, que consiste en sustituir la dirección IP origen de un paquete TCP o IP por otra dirección IP a la cual se desea suplantar. Por otro lado está el mail spoofing, que es la técnica usada con frecuencia para el envío de mensajes de correo electrónico hoax como suplemento perfecto para el uso de suplantación de identidad y para spam. Además, existe el ataque de GPS spoofing, el cual intenta engañar a un receptor de GPS transmitiendo una señal ligeramente más poderosa que la recibida desde los satélites del sistema GPS. Y está estructurada para parecerse a un conjunto normal de señales GPS. Por último, también está el spoofing por medio de la web, que enruta la conexión de una víctima a través de una página falsa hacia otras páginas web con el objetivo de obtener información de dicha víctima, tales como sus páginas web vistas, también la información de formularios, contraseñas, entre otras cosas. Luego el sniffing es la técnica utilizada para escuchar todo lo que ocurre dentro de una red. Quienes lo practican son conocidos como sniffers y se dedican al rastreo de redes para poder conseguir datos de interés. La palabra sniffer proviene de la palabra sniff, que significa oler o olfatear. Por lo tanto, un sniffer es aquel que husmea. Y con eso se puede concluir que un sniffer es un programa informático que registra la información que envían los periféricos de una red para poder monitorear la actividad de una determinada computadora. Existen dos clasificaciones de sniffers. Primero están los sniffers comerciales, que son más que todo utilizados con fines de monitoreo y control para tomar medidas de seguridad en una red. Algunos de los más conocidos son Ethercat, que es un interceptor, sniffer y registrador para redes LAN con switch, y soporta las direcciones activas y pasivas de varios protocolos, incluyendo los protocolos cifrados como SSH, y además permite identificar ataques de spoofing. Luego está Kismet, que es un husmeador de paquetes y un sistema de detección de intrusos para redes inalámbricas, que funciona con cualquier tarjeta inalámbrica que soporte el modo de monitorización RAW. Y por último también está Wireshark, que es un analizador de protocolos utilizado para realizar el análisis y solucionar problemas de red. Y también es una herramienta desarrollada con fines educativos. Ya por otro lado están los sniffers de tipo underground, que son usados con fines delictivos, es decir, robo de información. La diferencia principal entre el spoofing y el sniffing es que el spoofing consiste en que el atacante roba las credenciales de un usuario y las usa en un sistema como un usuario ilegítimo, mientras que en el sniffing, digamos, el atacante escucha el tráfico de datos de una red y captura paquetes de datos mediante rastreadores de paquetes. Para evitar ataques tanto de spoofing como de sniffing, se deben de tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, identificar redes que no son de confianza. Entonces los usuarios deben de evitar conectarse a redes no seguras que incluyen Wi-Fi público gratuito. Estas redes no seguras son peligrosas, ya que un atacante puede implementar un rastreador de paquetes que puede rastrear toda la red. Otra forma en que un atacante puede rastrear el tráfico de la red es creando su propia Wi-Fi pública, falsa y gratuita. También el uso de cifrado o de encryption. El cifrado es el proceso de convertir texto sin formato en un código para proteger el mensaje de los atacantes.
Y antes de salir de la red, la información debe estar encriptada para protegerla de los piratas informáticos que husmean las redes. Esto se logra mediante el uso de una red privada virtual. Y por último, también está el método de escaneo y monitoreo de la red. Los administradores de red deben escanear y monitorear sus redes para detectar cualquier tráfico sospechoso. Y esto se puede lograr mediante la supervisión del ancho de banda o la auditoría de dispositivos. Gracias. Gracias a vos. Entonces, ahí tenemos esos. No, ahí estamos. No, robo de identidad, Maripaz. Bueno, en realidad yo creo que mejor lo dejamos acá porque ya faltan 3 minutos para las 7. Se me fue súper rápido el tiempo. Entonces, dejémoslo acá. Maripaz expones de hoy en 8 junto con los demás, Winnie y Natalia Salas, que son los otros que tienen de este tema. Lo terminamos de hoy en 8. Quería comentarles que no les había comentado ya en la plataforma, ya les muestro. En la plataforma. Mira, no tengo abierto. Bueno. En la plataforma ya está el proyecto del curso para que lo vayan revisando. Les recuerdo, yo creo que casi todos ustedes ya están ubicados en grupo. Me parece que la mayoría ya lo tiene. Ya les enseño dónde estamos. Mientras carga. Ir viendo acá lo de los grupos. Sí, no sé si alguien, Winnie, ¿tenés una pregunta? Sí, profe, es con respecto a lo del foro. Ahí usted nos había puesto que, digamos, tenemos que hacer como mínimo 3 respuestas, digamos. ¿Eso es individual o igual se puede hacer en grupo? No, yo les dije, si lo hacen en grupo, lo único que necesito es que siempre en cada una me pongan qué es, quiénes son los que participan para ponerles la participación. Pero sí puede ser en grupo. El examen del otro sábado tiene límite de tiempo, sí, 3 horas. En 3 horas tienen que entregármelo. Ese es el máximo tiempo. O acá, ya en el grupo de nosotros, el grupo 11, aquí en este proyecto caso Hacienda al Fogón, ahí está el caso. Ya es un caso pues más largo, obviamente, porque tienen bastante, ya les doy la palabra a los que están levantando la mano. Pues ya tienen bastante tiempo para hacerlo. Yo les recomiendo que empiecen de una vez a leerlo. No me tienen que entregar el reporte del caso para esta evaluación, pero sí es importante que establezcan los hechos relevantes, los problemas y demás, para que vayan enfocándose en lo que tienen que trabajar. Ya están aquí los enlaces para cada uno de los entregables. El primero, que es la identificación de procesos, el análisis de procesos y oportunidades de mejora, es el 22 de octubre hasta las 11:55 de la noche. El segundo, que es la parte de la propuesta específica que ustedes están dando con el debido análisis de los riesgos, para el 12 de noviembre también a las 11:55. Y en el entregable 3 y 4, tienen que entregarme la herramienta en Visual Basic desarrollada a partir de la solución y el documento con la presentación de su trabajo. En este caso, para estos últimos entregables, la hora límite es las 3 de la tarde, porque la idea es que cuando empecemos aquí ya la sesión de clase, ya estén todos los documentos subidos en la plataforma. Vamos a ver, tenemos a Winnie que levantó la mano. No, perdón, profe, no la bajé. Ok. Jorge. Profe, una pregunta igual sobre lo del foro. Digamos, mi grupo tiene que plantear cosas totalmente diferentes a lo que se ha planteado antes o... No, yo les dije que ustedes pueden estar de acuerdo. Lo que necesito, o sea, lo que no quiero es que ustedes me digan si estoy de acuerdo, punto, y que pretendan que ese lo tome yo como un aporte. Pero pueden estar de acuerdo y entonces plantean otro tipo de cosas, ¿verdad? Que algo que complemente, que justifique
alguna información que ustedes conozcan relativa a lo que dijeron, o si están en contra, pues que lo planteen, no, a mí no me parece esto por tal y tal razón, yo lo haría de esta otra forma, algo así. Mientras sea algo, un tipo de discusión, está bien, pueden estar de acuerdo, no tienen que plantearlo diferente, pero les repito, no es que me digan estoy de acuerdo y que ya crean que eso se lo voy a considerar como un aporte. Digamos, por ejemplo, en la parte esta de hechos relevantes y análisis, nosotros podemos poner como algo que ya se ha dicho antes, igual, no hay problema, pero cambiando, o sea, como a El nuestras asunto palabras. ahí se lo voy a decir, o sea, ustedes han participado muy poco en el foro. Entonces, digamos, si ahora ustedes me ponen hechos relevantes, lo que ya puso otro grupo, que yo ya les comenté si estaba bien o si estaba mal, en general no es un aporte. No están dando nada nuevo si me están diciendo lo mismo. Entonces, mejor hagan un aporte en otro lado. Porque la idea del foro es que donde uno va poniendo las preguntas, ustedes vayan respondiendo. Y en el caso específico del grupo de ustedes, yo puse la primera pregunta, puse la segunda pregunta y puse la tercera pregunta y nadie había respondido. Y ahora ya, pues ya yo he hecho retroalimentación de algunas de las participaciones y lo que no quiero es que me vengan a decir ahora las cosas donde yo hice retroalimentación. Entonces, más bien vean qué aportes pueden brindar. Sí, es que digamos, he visto que de hechos relevantes hay un montón, entonces digamos, como para no ser muy repetitivo, sería como buscar algo que no se haya dicho o aportar en otra cosa. Exacto. Ok, está bien. Gracias. ¿Zahira? Profe, digamos que yo ya con mi grupo puse una respuesta y otro grupo nos responde. ¿Responderles a ellos también contaría como un aporte? Depende de cómo le respondan. Nuevamente, si les dicen, sí, muchas gracias, no. No es un aporte. No, sí, claro, con su debido argumento y como usted nos ha Exacto. explicado. Exactamente. Ok, perfecto, gracias. Jimena. Profe, ¿en qué parte del foro se responden las preguntas que estaban después del reporte? Sí, el reporte. Y tienen Es que que, acceder ahí y tienen es que... que solo sale como análisis, el contexto de la empresa, la solución y no sale como para las preguntas. No, y tienen que entrar acá y aquí ven lo que hay y responden dependiendo de esto. No sé, si ustedes Ok. quieren responder a este, entonces le dan responder a este. O si quieren responder en general al que yo puse primero, entonces responden a este. Ok, ya entendí. Ok, gracias. Ajá. Ok, ¿algo más? Profe, Ajá. la cosa es que nosotros para trabajar esto de los reportes, bueno, era en grupo, ¿verdad? Bueno, con nuestro grupo. Entonces lo que hicimos fue hacer un drive y que cada uno mientras le iba leyendo, o sea, iba aportando al documento y después como que uníamos todo como con una operación, una opinión general de todo. Y el punto es que hicimos los hechos relevantes, la justificación de la solución, las posibles soluciones y todo, pero o sea, no lo hemos mandado porque nos faltaba una parte como que ninguno entendió de nosotros, que era la parte del análisis. Entonces, o sea, no sé ahora qué podemos hacer. Como les digo, o sea, la idea del foro es que se haga una discusión no presencial. Y entonces la idea es que, digamos, si yo pregunto, que me vayan respondiendo al momento, que se haga la retroalimentación al momento y que entre todos vayamos construyendo la solución. O sea, la forma en la que ustedes están usando el foro, que es hacerlo todo para participar al final, primero, si me participan en una sola, ya perdieron puntos porque tenían que ser 3. Después, como les digo, si ya yo hice No, o retroalimentación, sea, en lo de las tres participaciones, sí, o sea, una como, bueno, lo teníamos planteado como una como hechos relevantes, otra con las posibles soluciones, después la pero no lo justificación han de la solución. subido. No, porque nos faltaba el análisis, que era el que no Pero es habíamos que es lo que entendido. les digo, yo puse la pregunta de hechos relevantes, no las puse Ajá. todas al mismo tiempo. Como Ujú. 2 días después puse la segunda, 2 días después puse la tercera. O sea, vean que lo que está pasando es que
Tal vez las estén trabajando, pero mientras a mí no me den retroalimentación, Sí, para eso mí fue es lo que como que no lo estuvieran haciendo, nosotros no hay por eso cuando el discusión. documento, sí, cuando el documento estuviera listo, ya lo íbamos a mandar. Así no funciona un foro. O sea, si yo hubiera querido el documento, yo les pongo una tarea y les digo, preparen un documento así. No hago la discusión. Y bueno, podemos o sea, hacerlo así como digamos, analizamos alguna respuesta de algunos hechos relevantes que puso un grupo y lo podemos contestar poniendo que a nosotros nos parecen más estos hechos relevantes. O, por Como ejemplo, ya les dije, dependiendo de lo que me pongan, se los puedo valer, pero si digamos, alguien puso algo, yo ya se los corregí y ustedes me dan la versión corregida que yo ya di, para mí no es ningún aporte. sí, Nuevamente, aquí lo que buscamos con la discusión es ver opiniones y demás, pero yo siempre trato de esperarme lo más que pueda para que entre ustedes hablen, porque ya cuando uno como profesor da su opinión, ya todo el mundo como que, en algunos casos hay discusión, que no están de acuerdo, pero en general ya como que todos se alinean a eso, que es lo que quiero sí, evitar sí. en este tipo de discusiones. Y ya yo he contestado varias veces a casi, bueno, por lo menos hasta ayer en la noche ya contesté a todos los comentarios que hicieron. Entonces, habría que ver cómo lo plantean para ver si realmente es un aporte nuevo. Sí, y como, es que, sí, no, es que ahora ya se nos complicó el asunto, no, no sé qué podemos, o sea, ya lo que hicimos está mal, bueno, no está mal, pero ya no sirve. ¿Okay? Por eso les dije, lo vamos a hacer, lo voy a dejar una semana para que vayan haciendo los aportes, para que no piensen que tienen que poner uno solo o que están en carrera contestando, sino para que lo vayan subiendo. Esa era la idea. Pero bueno, Melanie. Sí, profe, algo muy rápido para no quitarles más tiempo. Con esto ya me sembró una duda porque mi grupo lo que hizo fue, le hizo como una réplica al primer comentario que había en 2 foros y ya a ustedes les había puesto bien, digamos, pero algunas cosas estábamos como en contra y ahí se los pusimos. Entonces, si usted nos podría avisar si está como bien o mal, sino para participar nuevamente, digamos. Yo no les contesté nada. No, y lo hicimos desde anoche. Bueno, pero creo que fue Bueno, después de es que igual yo revisé ayer en la tarde. Ah, ok. No revisé antes, entonces no puede ser que no lo haya visto. Ok. Bueno, chicos, entonces, como les decía, ahí está el caso del proyecto. Vayan bajándolo. Les recomiendo que no lo dejen para el final, porque si no, después están corriendo con un montón de cosas. El proyecto a veces se ve sencillo y no es que sea tanto lo difícil, pero requiere su tiempo para planificarlo bien. Entonces, ahí les queda. Nos vemos de hoy en 8, si Dios lo permite. Bueno, nos hablamos de hoy en 8, si Dios lo permite. Cuídense mucho. Chao. Gracias, profe. Gracias. Gracias.